El idilio de Red Latch, de Bret Harte. Sandy estaba muy borracho. Dormía la mona al pie de un arbusto de azalea exactamente en la misma postura en la que se había caído hacía unas horas. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, y le daba igual. Tampoco tenía el menor interés en saber cuánto más se quedaría. Una filosofía tranquila, que provenía de su estado físico, impregnaba y saturaba a su ser moral. Lamento decir que ver a un hombre borracho, a este en particular, no era suficiente novedad para llamar la atención. Ese mismo día, más temprano, un guasón del lugar había improvisado junto a la cabeza de Sandy una lápida que llevaba la siguiente inscripción: Efectos del whisky de McCall. Mata 200 varas, con una mano que señalaba hacia el salón de McCall. Pero me imagino que se trataba de una broma personal, como casi todas en Red Latch, y era una reflexión sobre lo injusto del proceso, más que una crítica sobre la falta del decoro del resultado. A excepción de esta ocurrencia, nada ni nadie lo había molestado. Una mula que pasaba por allí sin carga alguna se había comido la hierba de alrededor y había olisqueado con curiosidad al durmiente. Un perro vagabundo le había lamido las botas con esa compasión profunda que sienten la especie canina por los borrachos. Se había hecho un ovillo a sus pies y allí estaba, guiñando un ojo a la luz del sol, simulando ingeniosamente un libertinaje de estilo perruno por el halago que implicaba para el hombre que dormía inconscientemente a su lado. Entretanto, las sombras de los pinos habían dado la vuelta hasta cruzar la calle, y los troncos pintaban rayas en el prado, paralelas gigantescas negras y amarillas. Las nubecillas de polvo rojo que levantaban las yuntas al pasar hundiendo los cascos se dispersaban en forma de lluvia sucia sobre el durmiente. El sol descendía cada vez más, pero Sandy no se movía. Como les ha sucedido a tantos otros, el reposo de este filósofo se vio interrumpido por la intrusión de una representante de un sexo más prosaico. La señorita Mary, como la llamaba el pequeño rebaño, que acababa de despedir en la casa escuela de troncos situada al otro lado de los pinos, daba su paseo de la tarde. Se fijó en un hermoso racimo de flores de azalea que destacaba en los arbustos de la acera de enfrente. Cruzó la calle para cogerlo pisando el polvo rojo con mucho cuidado, con remilgo y algún que otro rodeo felino. Y de pronto topó con Sandy. Naturalmente soltó un gritito, típico de su sexo. Pero, después de pagar el tributo de su debilidad física, se envalentonó y se detuvo un momento, al menos a 2 metros del monstruo postrado, recogiéndose las faldas blancas con la mano, preparada para salir corriendo. Pero del arbusto no salieron ruido ni movimiento alguno. Con el piececito dio la vuelta al cartel y murmuró: «Brutos», palabra que probablemente, en su cabeza, comprendía a toda la población masculina de Red Latch. Porque la señorita Mary, que tenía ideas un tanto inflexibles, tal vez no había sabido apreciar en su justa medida las muestras de galantería que han hecho merecidamente famosos a los californianos entre sus hermanos californianos, y, quizá por ser recién llegada, se había ganado con razón fama de tiesa. También se dio cuenta de que el sol estaba calentando la cabeza a Sandy de una forma que le pareció malsana, y que su sombrero estaba tirado en el suelo ociosamente. Para recogerlo y taparle con él la cara, se requería cierto valor, sobre todo porque el hombre tenía los ojos abiertos. No obstante, lo hizo y se retiró inmediatamente. Al mirar atrás, le preocupó un poco que el sombrero ya no estuviera donde lo había dejado, y que Sandy se hubiera sentado y se hubiera puesto a hablar. Lo cierto es que, en las tranquilas profundidades de sus pensamientos, Sandy estaba convencido de que el sol era beneficioso y saludable, y contento de haberse negado desde la infancia a tumbarse con el sombrero puesto, creía que solo los necios redomados y sin remedio llevaban sombrero, y que tenía un derecho inalienable a quitárselo cuando le diera la gana. Esto fue lo que pensó para sí. Desafortunadamente no supo expresarlo más que repitiendo las siguientes palabras: «El sol es bueno. ¿Qué tiene de malo, ¿Qué tiene de malo el sol?». La señorita Mary se detuvo y,
más envalentonada por la ventaja que le daba la distancia, le preguntó si necesitaba alguna cosa. «¿Qué tiene de malo, eh? ¿Qué tiene de malo?», repitió Sandy en un tono muy agudo. «Levántese, desgraciado», le increpó la señorita Mary, profundamente indignada ya. «Levántese y váyase a casa». Sandy se levantó como buenamente pudo. Medía más de 1,80 y la señorita empezó a temblar. Él dio unos pasos hacia adelante y se detuvo. «¿Para qué voy a ir a casa?», preguntó de pronto con total seriedad. «Vaya a darse un baño», contestó ella, mirándolo con repulsión de arriba abajo. Para su infinita consternación, Sandy se quitó de repente la chaqueta y el chaleco y los tiró al suelo. También las botas en 2 patadas, y echó a correr hacia el monte en dirección al río. «¡Ay, Dios mío! ¡Ese hombre se va a ahogar!», exclamó ella. Y, con incoherencia femenina, se fue corriendo a la escuela y allí se encerró. Por la noche, mientras cenaba con su anfitriona, la mujer del herrero, se le ocurrió preguntar con gran recato si su marido se emborrachaba alguna vez. «Abner», respondió la señorita Stidger pensativamente. «Veamos, Abner no ha pillado una curda desde las últimas elecciones». A la señorita Mary le habría gustado preguntar si, en esas ocasiones, a Abner le gustaba tumbarse al sol y si le habría hecho daño un baño de agua fría. Pero entonces tendría que dar explicaciones, cosa que en ese momento no le interesaba. Se limitó a mirar con los ojos como platos a la rubicunda señora Stidger, un buen espécimen de fluorescencia suroccidental, y no insistió más. Al día siguiente escribió a su mejor amiga, que vivía en Boston. «Considero que a la población alcohólica de esta comunidad no se le puede reprochar que lo sea. Naturalmente, querida, estoy hablando de los hombres. No se me ocurre ninguna otra forma de soportar a las mujeres». En menos de una semana, la señorita olvidó el incidente por completo, aunque, a partir de entonces, el paseo de la tarde lo daba inconscientemente en otra dirección. Sin embargo, se fijó en que todas las mañanas aparecía entre las flores de su mesa un ramillete de azaleas frescas. No era de extrañar, pues su pequeño rebaño sabía muy bien lo aficionada que era a las flores. Siempre adornaba la mesa con anémonas, celindas y lupinos, pero, al preguntar a los niños, ninguno supo decirle de dónde salían las azaleas. Unos días después, el señorito Johnny Stidger, cuyo pupitre estaba al lado de la ventana, empezó a reírse súbitamente a carcajadas limpias sin motivo aparente, cosa que amenazaba la disciplina de la escuela. Lo único que consiguió sacarle la señorita Mary fue que alguien había mirado por la ventana. Airada e indignada, salió enseguida de su colmena a increpar al intruso. Al dar la vuelta a la esquina de la escuela, se encontró cara a cara con el borracho de aquel día, que ahora estaba completamente sobrio e indeciblemente abochornado y contrito. Habida cuenta del humor que la dominaba, la señorita Mary aprovechó al momento femeninamente las ventajas que le ofrecía la actitud del hombre. Sin embargo, la confundió un poco que, al mismo tiempo, este bruto, a pesar de algunas débiles marcas de su pasado disoluto, parecía afable. Un Sansón rubio, a decir verdad, cuya sedosa barba de color del maíz parecía no haber conocido aún el roce de la navaja de afeitar ni el de las tijeras de Dalila. Por eso, las palabras cortantes que temblaban en su lengua, dispuestas a salir disparadas, se le murieron en los labios, y se limitó a oír con desdén y recogiéndose las faldas para no contaminarse, las disculpas que tartamudeaba el hombre. Después volvió a la escuela y miró las azaleas con la sensación de haber descubierto algo, y se echó a reír y los pequeños también, y, sin darse cuenta, se pusieron todos muy contentos. Poco después, un día muy caluroso, 2 niños paticortos sufrieron un accidente en el umbral de la escuela, con un cubo de agua que con gran esfuerzo habían traído de la fuente. La señorita se apiadó de ellos, recogió el cubo y se dirigió a la fuente. Al pie de la primera cuesta, una sombra se cruzó en el camino, y un brazo con camisa azul la aligeró de la carga con destreza y suavidad. La señorita se cohibió y se enfadó a partes iguales. Mejor sería, le dijo furiosa, al brazo azul sin dignarse a mirar a su dueño, que acarreara más cubos de agua a su propia casa.
Sumisamente no hubo respuesta, y en ese lapso de tiempo ella se arrepintió de lo que había dicho. Al llegar a la puerta, le dio las gracias con tanta dulzura que el hombre tropezó. Los niños se volvieron a reír, y ella también, hasta que los colores le asomaron tímidamente a las mejillas. Al día siguiente, como por ensalmo, apareció un barril a la puerta de la escuela y todas las mañanas, como por ensalmo, lo encontraban lleno de agua fresca de la fuente. No fue esta la única atención que recibiría esta joven persona superior. Bill el Profano, el cochero de la diligencia Slunkyllon, famoso en los periódicos por la galantería de ofrecer siempre el asiento delantero al bello sexo, no había tenido esta deferencia con la señorita Mary pretexto de que blasfemaba en las cuestas, pero le cedió medio coche para ella sola. Jack Hanlin, un jugador que había viajado en silencio con ella en una ocasión, después, en la cantina, arrojó una botella a un confederado a la cabeza por nombrarla. Una mujer que siempre iba demasiado arreglada y cuyo hijo, de padre desconocido, era alumno de la señorita, rondaba a menudo por el templo de esta astuta vestal sin atreverse jamás a entrar en el recinto sagrado, conformándose con adorarla desde lejos. La monótona sucesión de cielos azules, sol esplendoroso, atardeceres breves y noches cuajadas de estrellas pasó por Redlatch. La señorita Mary se aficionó a pasear por los bosques tranquilos y ordenados. Tal vez creyera, como la señorita Stidger, que el olor balsámico de los pinos era bueno para el pecho, y en realidad la ligera tos que padecía era ahora menos frecuente, y, en general, andaba con mayor firmeza. Tal vez había aprendido la lección inacabable que los pacientes pinos jamás se cansan de repetir a los oídos atentos y a los desatentos. Y así, un día, organizó una merienda campestre con los niños, y se los llevó a Buckeye Hill. Qué gran alivio para todos irse lejos de la calle polvorienta, de las barracas dispersas, de las zanjas amarillas, de la baraúnda incesante de los motores, de los adornos baratos de los escaparates, del brillo más intenso del cristal pintado y coloreado y de la delgada pátina con la que se cubre la barbarie de esta clase de asentamientos. Después de pasar los últimos montículos de rocas aserradas y barro, después de cruzar la última cima horrible, ¿cómo abría el bosque impaciente sus largas filas de árboles para recibirlos? ¿Cómo se lanzaban los niños, tal vez porque todavía no eran mayores y no habían olvidado el pecho de la generosa madre, de cabeza a su seno marrón, y la acariciaban con torpeza llenando el aire de risas? Y cómo corría la señorita, olvidándose de sus inflexibles escrúpulos con la pureza inmaculada de las faldas, los cuellos y los puños. Como una perdiz a la cabeza de su nidada, brincando, riéndose y jadeando, con la trenza de pelo castaño deshecha y el sombrero colgándole de la garganta por la cinta, hasta que de repente, violentamente, en el centro del bosque se encontró con el desgraciado Sandy. Huelga a relatar aquí las explicaciones, disculpas y frases torpes que siguieron. Sin embargo, parecía que la señorita Mary entablaba ya una relación de alguna clase con el exborracho. Baste con decir que los niños lo aceptaron enseguida como uno más, que, con ese entendimiento inmediato que la providencia derrama sobre los indefensos, lo tomaron por un amigo y jugaron con su barba rubia y su largo y sedoso mostacho, además de tomarse otras libertades, como suelen hacer los indefensos. Y, después de encender una hoguera parapetada contra un árbol y enseñarles otros misterios del arte de la madera, los pequeños lo admiraban ya sin límite. Así pasaron 2 horas ociosas, locas, felices, y al final Sandy se encontró tumbado a los pies de la maestra, mirándole la cara soñadoramente mientras ella tejía coronas de laurel y Celinda sentada en la inclinada falda de la montaña, prácticamente en la misma postura que el día que se conocieron. La similitud se sostiene sin forzarla, pues es de temer que la debilidad de un carácter sencillo y sensual, que había hallado una exaltación soñadora en el alcohol, encontrara ahora una embriaguez semejante en el amor. Creo que Sandy no era muy consciente. Sé que deseaba hacer algo, como matar un oso, arrancar el cuero cabelludo a un salvaje, o sacrificarse de alguna manera por esa maestra de tez cetrina y ojos grises. Puesto que deseo presentarlo en actitud heroica, la mano me tiembla en estos momentos, y lo único que me impide relatar semejante episodio es una fuerte convicción de que estas cosas no solían suceder a menudo en aquellos tiempos.
Confío en que el lector más imparcial, que recuerda que en verdaderos momentos de crisis no es un Adolfo el que nos rescata, sino un desconocido cualquiera o un prosaico policía, sepa excusar la omisión. Y allí estaban sin que nadie los molestara, mientras los pájaros carpinteros charlaban en los árboles y las gratas voces de los niños se oían en la hondanada. Poco interesa lo que se dijeran. Lo que pensaran tal vez fuera de mayor interés, no lo sabemos. Los pájaros carpinteros solo se enteraron de que la señorita Mary era huérfana, de que se fue de casa de su tío para venir a California por motivos de salud y de independencia, de que Sandy era huérfano también, que vino a California en busca de emociones, que había vivido alocadamente y de que ahora procuraba reformarse. Todo esto además de otros detalles que, desde el punto de vista de un pájaro carpintero, debían de parecer tonterías, sin duda, y una pérdida de tiempo. Pues en estas fruslerías transcurrió la tarde y, cuando la maestra reunió de nuevo a los niños y Sandy se retiró a las afueras del pueblo con una delicadeza que la señorita Mary entendió perfectamente, a ella le pareció que había sido el día más corto de su fatigosa vida. Cuando el largo y seco verano se marchitó hasta la raíz, el trimestre escolar de reglas también se secó, por decirlo al estilo del pueblo. La señorita Mary quedaría libre al día siguiente, y reglas no sabría nada más de ella en toda la temporada, al menos. Se encontraba sola en la casa escuela, con la cara apoyada en la mano y los ojos entornados, en un estado de ensoñación en el que últimamente, me temo por la disciplina de la escuela, se permitía caer con frecuencia. Tenía el regazo lleno de musgo, helechos y otros recuerdos del bosque. Estaba tan enfrascada pensando en estas y otras cosas que no oyó una discreta llamada a la puerta, o bien la incorporó al recuerdo lejano de los pájaros carpinteros. Cuando por fin llamaron con más firmeza, la maestra se sobresaltó y sonrojada fue a abrir. Era una mujer con un vestido audaz y atrevido, que contrastaba inusitadamente con su actitud tímida e indecisa. La señorita Mary reconoció a primera vista a la madre, de dudosa reputación, de su alumno anónimo. Puede que la decepcionara o puede que solo se pusiera remilgada, pero cuando la invitó a entrar con un gesto frío, se arregló los puños blancos y el cuello, y se recogió las castas faldas. Tal vez por este motivo, la cohibida señora, después de un momento de duda, dejó la fantástica sombrilla abierta y a la vista en el polvo, a la puerta, y después se sentó en la punta de un banco corrido. Y con voz ronca dijo: «He oído que se va usted a la bahía mañana, pero antes quería darle las gracias por lo buena que ha sido con mi hijo Tommy». La señorita Mary dijo que Tommy era un niño muy bueno, que merecía algo más que la poca atención que podía prestarle ella. «Gracias, señorita, muchas gracias», dijo la desconocida, ruborizándose visiblemente a pesar del colorete, al que Reg Latch llamaba jocosamente pinturas de guerra, al tiempo que, amilanada como estaba, intentaba arrastrar el banco para acercarse más a la maestra. «Por eso le doy las gracias, señorita. Y, aunque yo sea su madre, no hay niño más dulce y encantador que él. Y me atrevo a decir que no hay maestra más dulce, encantadora y angelical que la de mi hijo». La señorita Mary, que estaba pulcramente sentada en su mesa, con una regla sobre el hombro, abrió mucho los ojos, pero no dijo nada. «Yo sé que una mujer como yo no debería decirle estas cosas», continuó apresuradamente, «y que no tendría que venir aquí a plena luz del día, pero es que tengo que pedirle un favor. Para mí no, señorita, para mí no, para mi querido niño». Alentada por una mirada de la joven maestra, juntó las manos, que llevaba enguantadas en color lila, con los dedos hacia abajo, entre las rodillas, y prosiguió en voz baja: «Verá, señorita, nadie tiene ningún derecho sobre el niño, más que yo, y no soy la persona ideal para criarlo. El año pasado pensé en mandarlo fuera a estudiar, a un colegio de San Francisco. Pero cuando dijeron que traerían una maestra aquí, esperé para ver cómo era usted, y entonces supe que estaba bien y que podía quedármelo un poco más. Además, señorita, cuánto la quiere. Si oyera las cosas tan bonitas que dice de usted, y si pudiera pedirle lo que estoy pidiendo yo ahora, seguro que lo aceptaría». Es natural, continuó rápidamente con voz temblorosa que vacilaba curiosamente entre el orgullo y la humildad,
Es natural que a usted le guste, señorita, porque su padre, cuando lo conocí, era un caballero, y el niño tendrá que perdonarme tarde o temprano, así que no voy a llorar por eso. Porque he venido a pedirle que se lleve a mi Tommy, Dios lo bendiga, y le dé lo mejor de lo mejor. El niño más encantador que existe, que se lo lleve usted. Se levantó, cogió la mano de la señorita en la suya y se arrodilló a su lado. Tengo dinero de sobra, es todo para usted y para él. Llévelo a un buen colegio al que usted pueda ir a verlo, y ayúdelo a olvidar a su madre. Haga con él lo que mejor le parezca. Lo peor que pueda hacerle será bueno en comparación con lo que puede llegar a aprender conmigo. Lléveselo lejos de esta vida pecaminosa, de este sitio cruel, de esta casa de escándalo y pesar. Lo hará, sé que lo hará, ¿verdad? Hágalo. No puede, no debe negarse. Con usted será puro y bueno, como usted, y cuando sea mayor, dígale el nombre de su padre, el nombre que mis labios no pronuncian desde hace años, el nombre de Alexander Morton, al que llaman aquí Sandy. Señorita Mary, no retire la mano. Señorita Mary, dígame algo. ¿Se llevará a mi niño? No me dé la espalda. Ya sé que no tiene por qué mirar a una como yo, señorita Mary. Dios mío, piedad, no me abandone. La señorita Mary se levantó y, a la luz del anochecer, se acercó a tientas a la ventana abierta y allí se apoyó en el alféizar, con la mirada fija en las últimas luces rojizas que se perdían por el oeste. Todavía se reflejaban un poco en su frente, pura y joven, en el cuello blanco del vestido, en las blancas manos unidas, pero iban desapareciendo lentamente. La mano suplicante se arrastró, todavía de rodillas, hasta llegar a ella. Comprendo que hace falta tiempo para pensarlo. Esperaré aquí toda la noche, pero no puedo irme si no me dice algo. No me diga que no, se lo llevará. Lo veo en su dulce rostro. El mismo que veo en sueños. Lo veo en sus ojos, señorita Mary. Se llevará a mi niño. El último rayo rojo ascendió, brilló gloriosamente en los ojos de la señorita Mary, tembló, se difuminó y se apagó. El sol se había puesto en Red Latch. La señorita Mary dijo con voz amable: «Me lo llevaré. Mándemelo esta noche». La madre, feliz, se llevó a los labios el bajo del vestido de la señorita. Habría hundido la cara entre los pliegues virginales de la tela, pero no se atrevió. Se puso de pie. «Ese hombre... ¿Sabe lo que quiere usted hacer?», preguntó la señorita Mary de pronto. «No. Ni le interesa. Jamás ha visto al niño. No lo conoce». «Vaya a verlo inmediatamente. Esta misma noche. Ahora. Cuéntele lo que ha hecho. Dígale que me quedo con el niño y que nunca más volverá a verlo. Esté donde esté, no debe ir a verlo. Lo lleve donde lo lleve. Que no vaya detrás de él. Ande, váyase ya, por favor. Estoy cansada y tengo muchas cosas que hacer». Se acercaron juntas a la puerta. En el umbral, la mujer se volvió hacia ella. «Buenas noches». Se había postrado a sus pies, pero al mismo tiempo la joven tendió los brazos, estrechó a la pecadora un momento contra su pecho puro y después cerró la puerta y echó la llave. Al día siguiente por la mañana, Bill el profano sintió de pronto una gran responsabilidad al coger las riendas de la diligencia Slungilon, porque uno de los pasajeros era la maestra. Al llegar a la carretera y obedeciendo a una voz amable de dentro, frenó de repente los caballos y esperó respetuosamente a que Tommy, siguiendo las instrucciones de la señorita Mary, se apeara. «Ese arbusto no, Tommy, el siguiente». Tommy abrió su navaja nueva, cortó una rama de la alta azalea y volvió con ella junto a la señorita Mary. «¿Ya estamos?» «Ya estamos». Y la puerta de la diligencia se cerró tras el idilio de Red Latch.